La paz de Dios, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias a Dios que nos permite continuar con estas lecturas bíblicas matutinas y hemos de continuar con el capítulo número 1. Vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 17. Vamos a ver qué nos dice el Señor en estos versículos de esta carta que escribe Pablo a Timoteo. Hemos estado estudiando a lo largo de esta semana cómo el Señor a través de la vida de Pablo advierte contra falsas doctrinas, pero ahora vamos a ver cómo también Pablo expresa las riquezas de la misericordia de Dios. Mientras usted se prepara, le enviamos un saludo, le damos gracias a Dios por su vida, le agradecemos que nos acompañe a la hora que usted lo esté haciendo, le agradecemos que comparta la liga, el link, le agradecemos por sus comentarios y también que se una a la oración por las necesidades. Donde quiera que se encuentre, repito, que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Dice así la Sagrada Escritura, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí todo él primero su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor por su bendita palabra. Aquí en estos versículos, queridos hermanos, tenemos como al recordar Pablo, cuando dice el glorioso evangelio que se le encomendó, él expresa la gratitud continua que hay en el corazón. Él dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él expresa su gratitud a aquel por medio de quien se le han revelado las riquezas de la misericordia de Dios de una manera visible y de una manera convincente. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad que se hizo tan evidente en su ministerio. De no haber sido así, seguramente Pablo no hubiese hecho todo lo que el Señor le encomendó. Él mismo lo dice, que da gracias a Dios, porque le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Y él da gracias a Dios porque dice que el Señor le fortaleció, porque me fortaleció Cristo Jesús. Si el Señor no nos fortalece, hermanos, no podemos hacer tan grande obra que nos ha encomendado. Todos los días debemos dar gracias a Dios que nos fortalece para hacer la obra que nos encomienda. Con nuestras fuerzas no son suficientes. Por eso en esta mañana también decimos, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hasta este día nos ha fortalecido para que sigamos adelante. Por eso Pablo reconoce que toda la fuerza y toda la habilidad que él recibió es por la misericordia de Cristo Jesús. Por eso le repito, junto con Pablo, todo cristiano, ya sea pastor, ya sea profesor, instructor, o lo que tenga que realizar en la obra del Señor, debe reconocer al Señor Jesús y dirá, como Pablo lo expresa también en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos recordar una y otra vez siempre que nuestra capacidad para el ministerio, para la tarea que el Señor nos encomienda, viene de Él, que es el verdadero Dios, como dice 2 Corintios 3, 4 al 6. Pero Pablo agrega, dice,
porque Jesucristo lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Pablo se siente agradecido con Dios al confiarle el evangelio. Dios había considerado a Pablo como alguien que fielmente iba a llevar a cabo lo que se le había confiado. Se nos ha confiado a todos nosotros este evangelio y debemos predicarlo, no debemos retenerlo, debemos compartirlo con los demás, porque el Señor nos los ha confiado, pero no para tenerlo solamente para nosotros, sino para poder compartirlo con otras que están necesitando esta palabra. Pablo reconoce y dice que le confió el evangelio y por eso él lleva a cabo la tarea que se le encomendó. ¿Cuál es nuestra tarea, queridos hermanos? Su tarea y mi tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? No hay duda que nuestra tarea es predicar este evangelio a toda criatura. Él reconoce que él ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. El Señor nos ha depositado este evangelio porque su misericordia ha sido en nosotros. Notamos también que Pablo en estos versículos habla nuevamente de la confianza del Señor en él cuando dice, me puso en el ministerio. Aquí nos debemos preguntar, ¿quién nos puso en el ministerio? Pablo, él claramente dice, habiendo sido yo antes un blasfemo, pero poniéndome en el ministerio. Estas palabras son importantes. Debemos identificar quién nos puso en el ministerio. Y si es el Señor Jesucristo que nos llamó y nos puso en el ministerio, tenemos que ser fieles hasta el final. Tenemos que trabajar ese ministerio, ese talento con todo nuestro corazón. Porque si Él nos puso, a Él daremos cuentas. Pablo dice, me puso en el ministerio, es decir, en el servicio, en el ministerio de la iglesia. Ciertamente los ministerios dentro de la iglesia vienen por nombramientos, pero ese nombramiento viene después que hay un llamamiento. Somos nombrados ciertamente, pero primeramente hay un llamamiento de parte de Cristo. Si no tenemos un llamamiento, el nombramiento podría ser nada. Pero si tenemos un llamamiento, ese nombramiento cobra vida, cobra fuerza, cobra vigor. Así que él reconoce que Cristo le llamó. Cuando iba de camino a Damasco, recuerde usted, el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y luego agrega, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. También hoy en día, queridos hermanos, todo aquel que sirva en el ministerio del Señor es depositario de la confianza del Señor. Y a través de la iglesia ha sido llamado por Él para estar a su servicio. Todos nosotros debemos asombrarnos de esta confianza. Debemos sentirnos inspirados, agradecidos y ser fieles porque el Señor nos llamó y nos puso en el ministerio. Pablo reconoce que él había sido un blasfemo, que había sido un perseguidor, que había sido un injuriador. Por eso ahora Pablo está sorprendido y dice, ¿cómo es que el Señor lo escogió a él? Sabemos lo que había hecho Pablo antes de conocer al Señor, cómo había perseguido a los cristianos, cómo había rechazado el evangelio, pero ahora él dice, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. ¿Cuántas cosas hacemos por ignorancia, por incredulidad? Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado a todos. Seguramente usted se identifica con Pablo, nos identificamos con Pablo, porque antes, ¿cuántas cosas hicimos equivocadas por rebeldía, por ignorancia y por incredulidad? Pero ahora Pablo está dando testimonio, ahora está convencido, ahora está seguro que el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó. Y el Señor abrió paso a través de su misericordia y obró en la vida de Pablo. Queridos hermanos, Pablo no deja de maravillarse de la rebosante medida de la misericordia de Dios. En esta mañana
yo le invito que no dejemos de maravillarnos por la rebosante medida de la misericordia de Dios que ha depositado en nuestras vidas. Porque nadie de nosotros es digno, nadie de nosotros ha sido puesto al servicio de Dios por nuestras obras o por nuestra buena conducta o porque nosotros lo merecemos. Hemos sido puestos por la misericordia de Dios. ¿No le parece maravilloso esto? Debemos dar gracias a Dios y debemos estar felices y agradecidos porque la gracia de Dios vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia Pablo fue llevado a la fe en el Señor Jesús y por gracia el Señor lo llamó a la predicación del Evangelio. Queridos hermanos, en esta mañana veamos que en los últimos versículos que hemos leído en el 15 al 17, Pablo está a punto de dar un breve resumen que habla del glorioso Evangelio que le ha sido confiado. Y lo presenta con una expresión que usa 4 veces más en las cartas pastorales para llamar nuestra atención hacia una afirmación importante, y es esta: fiel. Fiel. Esa es la palabra de la oración y él pone un énfasis importante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es lo que nosotros hoy decimos. Recibimos esta palabra porque es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. ¿Qué le parece si en esta hermosa mañana le decimos al Señor: Señor, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú, Señor, nos has dado esta palabra y ahora damos gloria al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Oremos al Señor y también oremos por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque nos unimos a esta lectura. Te damos gracias. Gracias que nos has fortalecido por medio de Cristo Jesús. Gracias porque nos has puesto por misericordia en el ministerio. Gracias, Señor, porque habiendo sido en nuestra vida pasada incrédulos, desobedientes, tú nos llamaste, tú nos perdonaste y tú derramaste tu gracia en nuestras vidas. Te bendecimos y por eso recibimos esta palabra que es fiel y digna de ser recibida. La recibimos en el corazón, pero también nos unimos en gratitud en esta mañana y damos gloria al Rey de los cielos, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y le invito para que mañana se conecte con nosotros para terminar este maravilloso capítulo con sus últimos 3 versículos, pero que el Señor tiene también algo que decirnos importante en nuestra vida. Que tenga un buen día y recuerde, no estamos solos. Dios está con nosotros y a Él sea la gloria por siempre.